Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar a leer cada uno de estos para ir viendo qué es lo que hace, ¿ya? Ya han dicho, el comando create sirve para crear nuevos objetos de una base de datos, como ser tablas, campos e índices, etcétera. Y era obvio, ¿no? La palabra create viene de crear. El alter, el comando alter, sirve para, es utilizado para modificar los objetos de una base de datos, como ser tablas o agregando nuevos campos o cambiando la definición de los campos. En otras palabras, alter viene a ser de modificar, ¿ya? No solamente modifica las tablas, también diferentes objetos. Por eso le he puesto aquí de los diferentes objetos, porque también sirve para modificar procedimientos almacenados, triggers, vistas, bueno, ¿no? El comando drop significa, es el empleado para eliminar, crear, modificar, eliminar, por así decirlo. Empleado para eliminar los objetos de una base de datos como ser tablas, índices, etcétera. Entonces, con esto creamos un objeto, con esto lo modificamos y con esto lo eliminamos. Hay varios objetos que yo puedo crear. En este caso, lo que me interesaría es crear las tablas, porque yo voy a crear la estructura de almacenamiento. Y yo ya sé que la estructura de almacenamiento de una base de datos son las tablas, ¿no? La estructura principal son las tablas las que almacenan la información. Entonces, este comando de acá, que ya les había mostrado, este de acá, sirve para crear, principalmente lo vamos a usar para crear las tablas, ¿no? El alter también, para modificar cosas que tengan que ver con las tablas. Y el drop para eliminar las tablas, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a conocer el primer comando, ¿ya? El comando create. El comando create, ténganlo en claro que sirve para definir o crear varios objetos, ¿ya? Varios objetos. En este caso, pero lo vamos a usar nosotros para crear objetos que tengan que ver con la estructura de almacenamiento. Las tablas, de hecho, va a ser uno, ¿ya? Pero aquí los voy a mostrar. El comando create sirve para crear, en esto, lo vamos a usar, en este caso, no sirve para crear dos cosas, sino sirve para definir varios objetos, para crear varios objetos, pero en este momento nosotros lo vamos a usar para definir y crear dos objetos esenciales, ¿ya? Porque nos estamos definiendo primeramente la estructura de almacenamiento. Los objetos que yo puedo crear con el comando create son una base de datos, que sería database, que sería en inglés. Puedo crear una base de datos, que sería un database. Y puedo crear tablas, ¿ya? Que en inglés debería ser table. ¿Ya? Ahí está. Entonces, con el comando create puedo crear varios objetos, pero en los que nos vamos a concentrar nosotros en esta materia es en crear bases de datos, que sería database, o en crear tablas, que sería tablas. Nos vamos a concentrar en estos dos, ¿ya? Pero tengan en cuenta que el comando create se puede usar para definir o crear otros objetos también, que no sean estos dos, ¿ya? ¿Por qué me estoy concentrando en estos dos nada más? Porque mi objetivo en este momento es crear la estructura de almacenamiento de una base de datos. Y la estructura de almacenamiento principalmente está compuesto por una base de datos y las tablas, nada más. Por eso me estoy concentrando en estos dos nada más, pero tengan en cuenta que puedo crear otro tipo de objetos, como ser procedimientos almacenados, triggers, vistas y demás, que lo van a ver ustedes en la siguiente materia, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo se usará? El primer comando que vamos a ver es el comando create para una base de datos. ¿Ya? ¿Cómo se crea? Sencillo es esto. Los comandos tienen una sencillez increíble de aplicarse, ¿ya? Se pone así, se pone la palabra create, ahí, y luego se pone, obviamente, sin la tilde, ¿ya? Sin la tilde, porque en este caso lo está corrigiendo, en este caso Office, ¿no? En este caso el autocorrector. Create, se pone después database, se pone create database, y luego se pone un nombre, ¿ya? Lo voy a pintar de color azul esto, lo voy a pintar de color azul esto, para que ya vean cómo se crea vamos a aplicar nuestro primer comando, que es este. Le voy a poner así, le voy a poner de color azul. Ahora sí, atiendan. ¿Por qué lo estoy pintando azul esto? Porque es una palabra reservada. Ya saben, acuérdense de programación. Vayan a hacer programación, ya van a llevar conmigo, así que me tienen que participar aquí. Cuando hablo de una palabra reservada, ¿a qué me estoy refiriendo, joven? Es como en programación, cuando usábamos CodeBlock, cuando yo ponía int, el mismo CodeBlock me pintaba de un color diferente. ¿Por qué hacía eso? Ya sabemos que, porque es una palabra reservada. ¿Qué quiere decir palabra reservada? Que para el lenguaje, o en este caso para el motor de base de datos, esto significa algo. Y yo no lo puedo usar como variable. Por ejemplo, int, yo no puedo usarlo como variable porque para nuestro compilador, int significa entero, ¿no? Estamos declarando una variable. For significa hacer un bucle.
y lo pinta de un color. Entonces aquí lo mismo, SQL Server va a pintar de un color diferente esas dos palabras. ¿Por qué? Porque son palabras reservadas, que para el motor de base de datos significa algo. ¿Qué significa? Crear una base de datos. En cambio, esto no lo pone de un color diferente. ¿Por qué? Porque esto sí yo puedo definirlo. Yo puedo poner acá cualquier nombre. Entonces, el comando se interpretaría de la siguiente forma. Crear base de datos y con el nombre que yo desee. Cualquier nombre que yo le ponga. Así se interpretaría. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes, hasta ahí? Sí, Inge. Ya. Me voy a ir al SQL Server, me voy a ir al SQL Server y ahora sí, alguien me dirá, pero ¿dónde voy a escribir? ¿Dónde pongo el código? Si usted no quiere ayudarnos a manipular visualmente, yo quiero con código, ¿ya? Les voy a mostrar, visualmente para crear una base de datos, sin usar código, sería así. Sería así, me vengo acá, clic derecho, nueva base de datos, miren, nueva base de datos, se abre una ventana, le pongo el nombre y ya está. Miren, en ningún momento estoy poniendo código. Esto sería utilizar el mismo comando, es como estaría haciendo el mismo comando, pero usando la interfaz gráfica. No me sirve. Yo voy a hacer todo con código. Para habilitar una ventana de código, tengo que venirme aquí donde dice nueva consulta. Aquí. Le van a dar clic aquí, nueva consulta, y ahora sí se va a abrir una ventana donde yo voy a poder insertar los comandos que quiero que se apliquen a nivel de código, ¿ya? Sin usar nada visual, ¿ya? Puedo crear varias ventanas, ¿ya? Puedo agregar varias ventanas, ¿ya? Se agrupan en pestañas, ¿ya? Que se llaman SQL Query, mira, SQL Query 1, SQL Query 2, ¿eh? Consulta 1, consulta 2, así se llaman cada ventana, ¿ya? Pero lo voy a ir cerrando las pestañitas, lo voy a ir cerrando, porque yo solamente voy a necesitar uno solo. Me vengo aquí y voy a usar una sola ventana. Voy a poner el primer comando que estoy aprendiendo, que se llama create database nombre, ¿no? Aquí. Bueno, nombre, le he puesto nombre porque le puedes poner cualquier nombre ahí, ¿ya? Entonces, crearemos una base de datos, ¿ya? Empezaremos con el primer comando, que se pone así, create, y miren, le pinta de color azul porque es palabra reservada, que para SQL tiene un significado, yo no lo puedo usar como variable yo. Create database, y le vamos a llamar, digamos, InvolHub, ¿ya? InvolHub, ahí está. Miren, esto ya se ha puesto de un color diferente que no es azul, claro, porque ya esto ya quiere decir que es un nombre que yo le estoy poniendo. Es como una variable, las variables lo puedo definir yo. Esto es como si fuera una variable, ¿ya? Pero esto no puedo usarlo, esto porque ya son reservadas para el lenguaje, ya tiene un significado. O sea que nunca voy a poner aquí una base de datos que se llame base de datos. No puedo definir variables con esos nombres porque ya están reservadas. ¿No veo o no? Eso es todo. Listo, acabo de insertar mi primer comando. Ahora la pregunta es, ¿cómo ejecuto este comando? Quiero ejecutar, a ver, quiero ver qué cosa hace este comando. En teoría, me tiene que crear una base de datos, ¿no? Es lo que tiene que pasar. Entonces, ¿qué hacemos acá? Me vengo acá. ¿Y cómo se ejecuta este código? ¿O cómo se ejecutan los comandos, los códigos en SQL? Se selecciona, ¿ya? Se selecciona esto, se selecciona este bloque y se ejecuta con el botón de ejecutar. Ejecutamos, ¿ya? Y al igual que en CodeBlock, en la parte inferior se va a abrir una ventana de mensajes, ¿ya? Miren, ejecuto este comando y miren ustedes, ¡pap! Y miren, se abre esta ventanita y en esta ventanita, en este cuadro de aquí, se va a mostrar los mensajes, ¿ya? ¿Qué mensajes me va a mostrar? Me va a mostrar mensajes si realmente ha funcionado el comando o en el caso de que haya tenido algún error, me va a mostrar un mensaje de error que va a estar siempre con el color rojo, ¿ya? Como alerta, ¿no? Rojo, ha ocurrido algún error. Entonces, miren, ustedes tienen que leer siempre los mensajes. Es igual que en CodeBlock, ¿no? Cuando nosotros compilábamos en CodeBlock, abajo nos aparece si había un mensaje de error o algo, ¿no? O estaba todo bien, ¿se acuerdan? Aquí lo mismo, ¿no? Me va a mostrar este mensaje. Claramente dice comandos completados correctamente. ¿Esto qué quiere decir? Que este comando que acabo de ejecutar ya ha funcionado correctamente. Miren esto. Lo voy a volver a ejecutar y van a ver que ahora me aparece un mensaje en color rojo. El color rojo me está mostrando que algo ha fallado, que algo en el código o los códigos que yo haya ejecutado, algo ha pasado. Pero de todas maneras no me tengo que asustar porque este mensaje que me está apareciendo acá, este mensaje me va a indicar en dónde se ha fallado. Es cuestión de leerlo, igual que en CodeBlock. En CodeBlock me mostraba en la parte inferior el mensaje de error que me daba una idea de en qué he fallado. ¿No veo o no? Entonces, en este caso lo mismo, ¿ya? En este caso lo mismo. Hay que leer nada más el mensaje. ¿Qué dice aquí? La base de datos InvolHub ya existe. Elija un nombre diferente para la base. ¿Qué quiere decir? Que esto ya está creado. Esta base de datos que se llama InvolHub ya existe, ya lo he creado. No puedo crear otra base de datos con el mismo nombre. Eso que me está diciendo. Entonces, eso. Y de esta forma sencilla se ejecuta este primer comando, ¿ya? Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué ha hecho este comando? Visualmente, ¿qué ha pasado? No veo nada diferente, ¿ya? Entonces, ¿saben qué ha pasado? Lo que ha hecho este comando es crear
un espacio de almacenamiento. Miren, ¿dónde observo? En la parte lateral izquierda de mi manejador, tenemos varios grupos. Tenemos el grupo de base de datos. Este es mi servidor, ¿no? Mi servidor, que lo puedo extraer y comprimir. ¿Ya? Dice, tenemos, ¿qué grupos? Tenemos el grupo de base de datos, tenemos el grupo de seguridad, tenemos el grupo de objetos del servidor, replicación y administración. ¿Ya? Cada uno de estos grupos se estudia, pero nosotros vamos a enfocarnos en estudiar solamente el primer grupo aquí en esta materia, que sería bases de datos. ¿Ya? Voy a desplegar esto, y ustedes observan ahora que aquí, en el grupo de base de datos, me muestra InvolHub. Es que me está mostrando ya que yo acabo de crear mi primera base de datos, llamado InvolHub. ¿Listo? Algo que deben considerar, atender biencito, por favor, todo lo que estoy explicando es importante. Algo que ustedes tienen que considerar es de que a veces pasa que yo quiero crear una base de datos con más de un nombre, ¿ya? Digamos, quiero crear una base de datos que se llama, digamos, empresa, digamos, Unitex, empresa Unitex. Así quiero crear, ¿ya? Si yo quiero crear una base de datos así, con ese nombre, y lo voy a ejecutar, me va a salir un error. Miren, con una línea roja me está indicando que hay un error. Ahora aquí les pregunto, ¿ya? El error que está ocurriendo es que esto no puede estar separado, al igual que las variables, y similar a programación, ¿ya? En programación igual, si queríamos crear una variable que eran más de dos palabras, más de una palabra, perdón, entonces, ¿qué usábamos para que no nos salga error? ¿Qué me puede decir? ¿Qué podemos usar ahí? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Ángel? Ya. O sea, yo quiero que mi variable, bueno, en este caso, no variable, en este caso, que el nombre de mi base de datos se llame empresa Unitex, pero no me está permitiendo crear, me sale un error, porque no me permite espacios en blancos, como en programación. Yo no puedo llamarle a mi variable A espacio 1. Hemos hablado de esto. Si quiero llamarle A espacio 1, ¿qué puedo hacer para que no se separen? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué usábamos? ¿Qué puedo usar? Entre comillas. No, Mm, ¿no se acuerdan? Es esto. El guión bajo, ¿ya? El guión bajo. Muy bien, entre comillas, nada, entre comillas significa cadena, ya vamos a hablar sobre aquello. ¿Ya? Créate database empresa. Entonces yo no puedo separar ¿sabes qué pasa? Lo que pasa aquí es de que SQL Server reconoce y dice, ah, ya, si tú quieres crear esto, puedes llamarlo o bien empresa o bien Unitex, pero si vas a crear dos palabras, no pueden estar separadas con un espacio en blanco. En las variables ocurre lo mismo, ¿ya? Cuando ustedes quieran crear una variable bien grande, es que lamentablemente nosotros hemos trabajado con variables bien pequeñas, como ser A1, A2, ¿no ve? Así no las hemos trabajado. Es que todavía no están llevando la materia de programación 2. Cuando lleven programación 2, ahí van a trabajar con variables más grandes porque van a entrar al paradigma funcional, estructurado y orientado a objetos. Esos tienen que ver ahí. Es una materia bien larguita, la programación 2. Entonces ahí van a trabajar con variables más largas, ¿ya? Y entonces aquí, ya les voy a dar a ustedes la idea. En programación 2 ya van a aplicar esto. Entonces, si yo quiero usar esto de acá, no puede estar separado por un espacio en blanco. Entonces, en este caso, una solución sería que lo una así. Pero lamentablemente, si yo lo uno así, ya está bien, pero esto para mí ya se me hace dificultoso leerlo, porque nosotros estamos acostumbrados a separar las palabras con un espacio en blanco, ¿no veo o no? Entonces, ¿qué técnica se adecua al programador? El programador agarra y dice, ah, ya, en lugar de que haya el espacio en blanco, lo voy a poner con un guión bajo. El guión bajo va a servirme para simular la separación y para que las palabras no estén separadas, entonces esto está permitido. Si van a crear un nombre más completo, más largo, entonces usamos el guión bajo. ¿Se entiende ese criterio? Sí, Ángel. Ya, ojo con esto. En las variables de programación ocurre lo mismo. Van a ver que algún día se van a acordar de mí, van a decir, ah, Lige nos dijo esto. Mire, ahora lo voy a ejecutar. Lo selecciono, lo voy a ejecutar y nuevamente ahora el comando se ha ejecutado correctamente. Entonces ya acabo de crear otra base de datos llamado empresa Unitex. Pero ahora hemos usado este criterio, ¿no? De que voy a poner dos palabras con un guión bajo es la mejor idea para poder unirlas. No pueden estar separadas por un espacio en blanco. Aquí viene algo muy importante. Ojo con esto. Metes a la cabeza esto. Acabo de crear la base de datos, pero pasa que aquí, inmediatamente aquí no me muestra nada. Mira, no me muestra nada. Alguien dirá, pero ¿dónde se ha creado? Y muchas veces me ha pasado eso.
dice, mi base de datos de mí no funciona, mi SQL de mí falla, me dice. ¿Por qué? Porque no da, mire, aquí no aparece nada. Aparece del anterior, pero de este ya creado, no aparece. Entonces, ejecuta otra vez, le digo, ejecutan y ahí está. Bien, claramente dice que la base de datos empresa Unitex ya existe. Por eso no me está permitiendo volverlo a crear. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el error aquí? El error acá es de que en este caso, visualmente aquí no se actualiza rápidamente, ¿ya? En otras palabras, esta base sí está creada, pero no se va a mostrar de forma inmediata. Es que esta ventana de aquí se tiene que refrescar, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Sencillo, mire, le pongo clic derecho aquí, le van a dar clic derecho aquí, en el nombre, aquí por ejemplo de mí dice Desktop UA Express, pero de ustedes dirá aquí, el nombre de su máquina debe estar acá. Van a ver, les ha puesto, porque hemos instalado Windows de forma local, mi máquina es el servidor, ¿no ve? Entonces, en este caso, acá, además hemos dicho que vamos a usar el usuario actual. Al decir que vamos a usar el usuario actual, le ha puesto ese mismo nombre de usuario, ¿no? De tu máquina. Entonces, aquí le van a dar clic derecho y hay una opción que dice actualizar y se va a refrescar. Le pongo actualizar, selecciono actualizar y miren que ustedes que la ventana se va a cerrar, se ha actualizado. Lo vuelven a desplegar esta ventana y recién va a aparecer esta base de datos. O sea que necesariamente cuando yo creo una nueva base de datos o creamos una nueva tabla, va a ocurrir lo mismo, tengo que actualizar siempre. Si no actualizo, no va a aparecer. Entonces mucha gente piensa y dice, ah, no aparece aquí, está mal. No, aquí claramente dice que no, no está mal. Sí se ha creado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Actualizar esta interfaz gráfica para que me pueda mostrar el nuevo objeto o el último objeto que acabo de crear. ¿Se entiende? Voy a crear otra base de Sí, datos, ¿ya? Ya, gracias, gracias. Voy a crear otra base de datos que se llama Beto, ¿ya? Así lo voy a llamar. Entonces voy a ejecutar y miren, lo voy a crear y lo mismo. Mira aquí lo mismo. Este comando se ha ejecutado correctamente, lo que indica que la base de datos Beto se ha creado, pero no me muestra por el error visual. Otra forma de actualizarlo es lo siguiente. Selecciono esta base de datos y aquí dice, miren, selecciono estos, pero selecciono, perdón, mi instancia, el nombre de mi instancia, de mi servidor, y aquí le voy a poner actualizar, que eso es lo mismo. En vez de hacer clic derecho a actualizar, lo mismo aquí. Te vienes aquí a actualizar. F5 creo que es la tecla rápida, no me acuerdo. Entonces aquí, me vengo aquí, le doy clic ahí y miren, lo mismo. Se ha cerrado, se ha actualizado todo. Pues se cierra todo porque se actualiza y lo vuelvo a abrir y ya encuentro aquí la base de datos. Entonces acabo de crear en este momento 3 bases de datos. ¿Se entiende, no ve? Aquí viene lo interesante. Entonces alguno me dirá, tan facilito. Sí, hay comandos que son fáciles de aplicar y hay comandos que son un poquito más complicados. La idea es entender cada comando, nada más. Después de que sepamos qué es cada comando, ya va a ser más sencillo para nosotros poder crear nuestras bases de datos. Ya, eh, ahora sí, lo primero que quiero que entienda es lo siguiente, ¿ya? Mucha gente piensa y dice, entonces al crear esta base de datos de aquí, ya he creado todo. ¿Será que ya está todo esto? Estas mis tablas, todo ya está hecho. No. El comando create database tampoco es mágico, ¿no? No se están creando ninguna tabla. En ningún momento he dicho qué tablas se van a crear, nada. En este momento, lo único que se ha creado es un segmento, se ha separado, o sea, se ha separado un segmento de memoria para que en ese segmento se aproveche la creación de las tablas. En otras palabras, estoy diciendo que si estoy creando una base de datos, entonces estoy separando un espacio de memoria para que dentro de ese espacio se creen recién las tablas. Es como comprarse un terrenito, por así decir. Cuando vos te compras, en este caso, ¿cuál es el proceso normal para construir un edificio? ¿Será que vos puedes construir tu edificio donde sea? Yo agarro y lo sintieras en eso, ¿no? Pero no, yo no puedo agarrar y irme en cualquier lugar y construir mi edificio, no. Lo primero que yo voy a necesitar es que yo tenga un terreno adecuado para la construcción de ese edificio. Una vez que tenga el terreno recién construir el edificio, ¿no veo? No. Aquí lo mismo, ¿ya? Para construir las tablas, primeramente tengo que tener el terreno, ¿ya? En este caso, si hablamos, bueno, terreno, en ese ejemplo que les he puesto, a nivel de programación y de informática, necesito el espacio de memoria. Todo lo que nosotros creamos en una computadora ocupa memoria, ¿ya? Entonces, en este caso, yo necesito que se reservar la memoria necesaria. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Si bien todavía no he creado las tablas, estoy creando la memoria para que después, dentro de cada una de estas bases de datos que ya están definidas, que ya tienen reservada su memoria adecuada, entonces recién vaya creando las tablas, ¿ya? Entonces, gráficamente, ¿cómo se conoce aquello, ya? Gráficamente, las bases de datos tienen la forma representativa de un cilindro, ¿ya? ¿Dónde está? Había un cilindro por aquí, aquí está, ¿ya? Aquí está. Entonces, gráficamente, las bases de datos tienen esta forma, ¿ya? De
un cilindro. En este momento yo acabo de crear 3 bases de datos, ¿ya? Aquí está. Una se llama Beto, empresa Unitex, Involhub. Aquí, ojo con esto. Los sistemas manejadores jóvenes pueden administrar N bases de datos. No solamente es una. Puedo tener aquí 10, 20, 30, las que yo desee. Obviamente, la limitante va a ser el servidor, las características de tu servidor. En otras palabras, los recursos que tiene tu máquina. Si tiene poca memoria, cuando tú quieras, en ese caso, administrar 10 bases de datos que sean bien grandes, tu memoria se va a ir llenando, entonces el servidor ya va a responder con lentitud. ¿Ya? Lo mismo, si tienes poco procesamiento, no vas a poder procesar la información rápidamente y va a ocurrir lo mismo, tu máquina va a estar lenta. Sabemos muy bien nosotros que las máquinas responden con rapidez dependiendo de los recursos que tiene, cuánta memoria tendrá, de cuánto es su procesador, ¿no es cierto? ¿Cuántos núcleos tiene? Si va a ser, en este caso, hoy en día hablamos de multiprocesamiento, ¿no? De cuántos núcleos será tu procesador, cada procesador cuánto de velocidad tendrá. Entonces, todos esos nos influyen, ¿no? Un sistema gestor puede administrar varias bases de datos, pero su limitante le a ser, en este caso, los recursos de la máquina en la cual está insertada perdón, instalada, ¿ya? Por eso les digo que estos sistemas gestores nunca van a estar en una máquina como ahorita están. Siempre están en servidores. Los servidores tienen características monstruosas, ¿no? Que ustedes hasta ahora no las han visto. Tal vez alguien ha visto algún servidor y tienen características increíblemente monstruosas. La memoria RAM, nosotros ahorita nos alegramos por 16 gigabytes de memoria RAM, ¿no? Ellos tienen, no sé, 128 gigas de memoria RAM, ¿no? Los servidores más así pequeños tienen esa cantidad. Imagínate tus 16 que te hace feliz con los 128 gigabytes o 256 gigabytes que tiene un servidor. Increíble, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes tienen que ver que los servidores tienen capacidades increíblemente exageradas, ¿no? Muy buenas, pues son máquinas especiales. ¿Pero por qué hacen esto? Porque saben ellos que en ese servidor va a estar las bases de datos y saben que esas bases de datos van a consumir recursos. Entonces, ellos ya se anticipan, dicen, ya, si mis bases van a consumir recursos, entonces, en este caso, yo necesito una máquina que sea buena para que no sea lento las cosas, ¿ya? Pero cada una de estas bases de datos que he creado tiene el símbolo del cilindro. Miren, si ustedes observan aquí lo mismo, miren, un cilindro amarillito, un cilindro. Entonces, este cilindro significa bases de datos. Estas son 3 bases de datos completamente independientes. Una se llama Beto, una se llama Empresa Unitex y otra se llama Invoja. ¿No veo o no? Pero cada una de ellas en este momento es una base de datos vacía, no tiene nada todavía. Pues eso es como comprar el terreno primero y luego recién dentro de ese terreno construir el edificio. Aquí lo mismo, acabo de comprar el terreno, ahora me falta construir las tablas que van a estar dentro del terreno. En este momento, cada una de ellas, de esas bases de datos, es vacía. Entonces, cada una es un cilindro que indica que es vacía, no contiene nada todavía dentro, ¿ya? Lo que nos faltaría es, en este caso, insertar las tablas, ¿ya? Ahí, ¿no? Ahí. Entonces, una vez que después nosotros coloquemos las tablas dentro de ese cilindro, dentro de ese terreno que acabamos de cerrar, dentro de esa memoria que acabamos de cerrar, entonces recién estaríamos creando las tablas, ¿ya? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Hasta ahí? Entonces, mucha gente confunde y dice que con comando create database has creado todo. Eso es mentira, ¿ya? ¿Se va entendiendo hasta aquí? Sí, Inge. Ya. Sí, Ahora, entonces, cada una de estas es vacía. Les voy a mostrar lo siguiente. Lo voy a ir expandiendo. Miren, cada base de datos lo voy a ir expandiendo para que ustedes vean que cada base de datos que está creada en SQL Server tiene una estructura. Ya todos tienen una estructura. Aquí, por ejemplo, miren, si ustedes observan, la base de datos Beto tiene diagrama de base de datos, tablas, vistas, sinónimos, programación, service broker, seguridad. Lo mismo tiene la empresa Unitex, diagrama de base de datos, tablas, vistas. Entonces, cada base de datos tiene una misma estructura. No varía, ninguna de estas 3 que acabo de crear está variando. Todos manejan lo mismo. ¿Se tiene que conocer cada una de estos? Sí. Ya cuando nosotros le vemos base de datos, van a conocer algunos de otros, van a conocer las vistas, programación, seguridad también van a hablar, ¿no? En este caso, creación de cuentas, bloquear acceso a una base de datos a un usuario, ya van a hablar de aquello, cuando tengan un poquito más de conocimiento y ideas, van a hablar de aquello. En esta materia, a ver, un momentito ya.
Ya. Entonces, cada base de datos tiene una misma estructura, ¿ya? Tiene una misma estructura. Entonces, nosotros vamos a aprender en esta materia solamente estas dos. El diagrama de la base de datos y las tablas, ¿ya? Las únicas dos que vamos a conocer. Y las demás las van a ver ustedes en próximas materias, ¿ya? Lo que serían las vistas, lo que serían los sinónimos, la programación y el service broker, ¿ya? Entonces, seguridad también. Quiero mostrarles ahora aquí a ustedes que las tablas van a estar vacías, ¿no? Miren, van a ver, me voy a ir al apartado de tablas y van a ver que no hay nada. Está vacío. Aquí lo mismo. Está vacío, no hay nada. Aquí lo mismo, está vacío, ¿no? Y claramente entonces ya nos demuestra, con esto estamos confirmando de que hemos creado solamente el terreno, solamente hemos reservado la memoria. En ese momento no hay ninguna tabla creada dentro de ese segmento, ¿no? Dentro de esa base de datos, por así decirlo. ¿Ya? Voy a borrar esto. Uy, control 7, entonces, ya está. De esa forma hemos usado el primer comando llamado comando create database, ¿ya? Voy a pasar al segundo comando, ¿ya? Ahora sí. Sencillito este comando, ¿no? Ya hemos creado nuestras tres bases de datos, ¿no? Ahí está, Beto, lo puedo ir, tienen que ir ustedes viendo, ¿no? Ahí. Cuando vayamos creando las tablas, aquí nos van a aparecer en tablas, ¿no? Dependiendo en qué base de datos yo haya creado las tablas, ¿no? Ya estamos llegando. Entonces, cada vez que creemos tablas, aquí van a aparecer, ¿ya? Aquí van a aparecer. En este momento no hay nada todavía, ¿ya? Ahora, ahora vamos a conocer otro comando que es muy utilizado, ¿ya? Acá. Este comando, por ejemplo, no está dentro de lo que es el DDL, no es parte del DDL, no es parte del DDL. Este comando llega a ser lo siguiente, ¿ya? Es el comando use, ¿ya? El comando use es bien importante, ya lo van a ver ustedes ahorita. El comando use es bien importante. Si bien no es parte, mire, el comando use no es parte en ese caso, del subconjunto DDL, no es parte del DDL, pero este comando use sirve como comando general. Todo el mundo usa el comando use, es importante, ¿ya? Y les voy a explicar en qué momento se usa este comando, ¿ya? Acá está. El comando use es sencillito, se usa así, ¿ya? Se pone use, y luego se pone el nombre de la base de datos, nombre de la base de datos. Ahí está, use, nombre, base de datos, ¿ya? Así funciona esto, lo vamos a poner en negrito, ya está. ¿Para qué sirve el comando use? Atiéndame, ¿ya? El comando use es sencillito, ¿ya? En este caso, el comando use se usa para poder cambiar de una base de datos a otra. Esto es importante porque es un error bien común que se comete, ¿ya? Si bien SQL Server, si bien SQL Server puede administrar varias bases de datos, y eso es cierto, aquí puede haber 10, 20 bases de datos, no importaría, la limitante sería los recursos del servidor, pero SQL Server solo puede seleccionar a una, o sea, solo puede tener seleccionada a una base de datos, no puede seleccionar a todas, ¿ya? Porque cada base de datos es independiente, por eso les estoy mostrando aquí la estructura que tienen, cada estructura es diferente, cada uno tiene su propia estructura, ¿no ve? Aquí me mostrarán las tablas que están dentro de la base de datos de Beto, aquí las tablas que estén dentro de la base de datos llamado empresa Unitex, entonces cada base de datos es independiente. Entonces, como nosotros vamos a administrar varias bases de datos, entonces tenemos que tenemos que seleccionar a la base de datos adecuada. Repito, tengo varias bases de datos, pero solamente selecciono una, ¿ya? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Atienda, ¿cómo me voy a dar cuenta qué base de datos tengo seleccionada? Aquí, miren, aquí. En esta parte de acá tengo este combo box, que con este combo box puedo yo ir cambiando de una base de datos a otra, ¿ya? Miren, y claramente me está mostrando, de todas estas bases de datos que tengo aquí, solamente puedo seleccionar a uno, ¿ya? En este caso, ¿ya? Entonces, acá, si ustedes observan, en este momento tengo seleccionada a la base de datos master. Y aquí viene algo muy importante, por favor, esta parte atiéndanlo bien. Alguien se preguntará, pero la base de datos master no existe. Solamente tenemos Beto, Empresa Unitex y Involhub. No, la base de datos master sí existe, pero esa base de datos es parte de una base de datos del sistema. Miren, tenemos aquí una carpeta que dice base de datos del sistema. Lo voy a abrir y miren, ahí nos encontramos
con otras bases de datos, miren, que tienen el mismo logotipo. Miren, tenemos a master, tenemos a model, tenemos a MSDB y al tempdb, ¿ya? Y alguno de ustedes se preguntará, pero estas bases de datos nunca las he creado yo. Claro, no las hemos creado, por eso están dentro de la carpeta que se llaman bases de datos del sistema. Que quieren decir que estas bases de datos traen algunos, en este caso, comandos que sirven para que el mismo motor funcione o para que nos puedan dar, en este caso, para que algunos comandos funcionen. O sea, pues dice, del sistema. Son bases de datos que sirven para que todo esto funcione. No las he creado yo. Entonces, miren, aquí, pero en este combo box me está mostrando todas las bases de datos que existen en SQL Server, incluyendo las que he creado yo, que serían estas tres, y las que son del sistema, ¿ya? Entonces, lo que significaría que en este momento me tengo seleccionada la base de datos master, ¿no es cierto? Ahí está. Si quiero cambiar la selección de master a otra base de datos, entonces selecciono el combo box y lo cambio, así de simple. Miren, lo cambio y ya está. En este momento, ¿a qué base de datos tengo seleccionado? Beto. Beto, ¿no ve? Entonces tengo a Beto. Y de aquí puedo cambiar a master, puedo cambiar a Involve Hub, y lo quiero decir. Entonces, nuevamente, la teoría. Yo tengo N base de datos aquí para administrar, pero solamente puedo seleccionar a uno, ¿ya? Entonces, esto sería cambiar de una base de datos a otra, ¿ya? Seleccionar una base de datos y otra con el modo de diseño, o sea, utilizando la interfaz gráfica. ¿Cómo será? Utilizando, en este caso, el comando. Justamente el comando que permite cambiar la selección de una base de datos a otra es el comando use. ¿Cómo se usa? Se pone use y el nombre de la base de datos. Así de simple. Miren, aquí le ponemos use y le voy a poner, digamos, en este momento me encuentro en master y le voy a cambiar a Involve Hub. Entonces le ponemos use Involve Hub. Listo. Me vengo aquí use Involve Hub. Selecciono el comando, lo ejecuto y miren ustedes, dice comandos completados correctamente. Y si ustedes observan en este momento, aquí se ha cambiado a Involve Hub. Entonces el comando use sirve para poder seleccionar una base de datos u otra, o sea, una determinada base de datos. Quiero cambiarme ahora a, digamos, a base de datos empresa Unitex. Entonces aquí, empresa y Unitex, guión bajo Unitex. Tengo que escribir bien, porque si escribo mal, obviamente esto me va a botar un error. Miren, acá está. Miren, me dice, la base de datos Unitex no existe. Asegúrese de que ha escrito el nombre correctamente. Ya está clarito, está mal, le falta la X, ¿no? Entonces, SQL Server siempre me va a avisar si algo está ocurriendo, ¿no? En este caso, falta la X. ¿Listo? Selecciono nuevamente, lo ejecuto y ahí está. Comandos completados correctamente. Y en este momento esto ha cambiado de Beto a, en este caso, a empresa Unitex. ¿Ya? ¿Se entiende el comando use? Sí, Inge. ¿Ya? Importantísimo ese comando, ¿no? Antes de que nos pasemos a las tablas, ya vamos a entrar a la creación de tablas, quiero mostrarles que, ¿qué pasaría? Otra cosa, cuando ejecutamos, atiendan, cuando ejecutamos siempre tenemos que seleccionar el comando, ¿ya? Porque si yo ejecuto, ahorita, si yo pongo a ejecutar ahorita, sin haber seleccionado el comando, ¿saben qué va a pasar? SQL Server va a ejecutar desde el principio hasta el final. Todas las líneas de código que encuentre aquí las va a ejecutar, ¿ya? En este caso, observen ustedes que voy a cambiar use, voy a cambiar y me voy a cambiar de Unitex, voy a cambiar a Involve Hub, ya voy a cambiarme, ahí está. Pero ahora no voy a seleccionar este comando, voy a ejecutar todo. Lo ejecuto y miren, acá está. Evidentemente se ha cambiado a Involve Hub, pero me sale un mensaje de error que dice la base de datos Beto ya existe, elige un nombre diferente. Es que lo que ha hecho es ejecutado este y ha ejecutado este comando. En este comando he encontrado un error y en este comando lo ha ejecutado correctamente, pero él no me puede mostrar, la consola de mensajes no me va a mostrar todo lo que ha ocurrido con cada comando, ¿no? Entonces, miren, eso es un poco complicado, a veces no nos damos cuenta qué está pasando. Entonces, lo más adecuado para nosotros es que ejecutemos siempre, lo ideal es que ejecutemos seleccionando al comando, ¿ya? Entonces, la selecciono el comando y lo ejecuto. ¿Para qué? Para que si en un momento me saldría error, yo sepa que este error es de esta parte. En cambio, si tengo aquí, digamos, tengo aquí 12 comandos, me va a mostrar un error y ¿dónde voy a saber yo qué comando está mal? En cambio, si ejecuto comando por comando, entonces ya voy a saber si me sale error es porque ese comando está mal. Ya me va a ser más fácil para mí identificar qué comando está bien y qué comando está mal.
¿Se entiende? Entonces, a partir de ahí, acostúmbrense ustedes a escribir todos los códigos, pero cuando ejecuten, ejecuten seleccionando el comando, ¿ya? Ya está. Entonces, eso sería el comando use. Vamos a hacer una sesión más para explicar, vamos a pasar a la creación de tablas. Ya hemos creado una base de datos, ya os he explicado varias cosas. ¿Ves? No es tan difícil utilizar los comandos. Y ahora vámonos a la creación de tablas, ¿ya? Pero vamos a necesitar tiempo para aquello. Por lo tanto, por favor, se conectan nuevamente al link, al mismo link para tener una sesión más y avanzar lo de las tablas más, ¿ya? Pero antes, quisiera saber si alguien tiene alguna consulta hasta aquí. ¿Está bien? Si están probando en sus máquinas, ¿funciona también? Sí, Inge. Sí, Inge. Yo lo estoy siguiendo. Ya, muy bien. Entonces, ya estamos empezando con los comandos. Decían, estamos empezando con este mundo de los comanditos. Ya vamos a entrar el lunes ya todo vamos a verlo, ¿ya? Entonces, se conectan al mismo enlace para poder ver ahora la creación de tablas, ¿ya? Importante, la creación de tablas ya no es tan sencillo como que poner create database, que es un comando súper sencillo, es así nada más, o como el comando use. Creación de tablas es un poco más complicadito y hay que recordar varios aspectos de programación. Así que aquí voy a ir preguntando, espero que se acuerden de programación, hemos avanzado conmigo y hemos hecho un buen avance nomás en programación. Espero no se hayan olvidado, jóvenes, así que ahí voy a ir preguntando, ¿ya? Entonces, se conectan al mismo enlace, por favor. Gracias.